Mi nombre es Pedro Frausto Méndez, soy alumno de la Universidad de León, plantel Dolores Hidalgo, y hoy les vengo a exponer un poco sobre lo que es la inspección del trabajo. Se dice que este es un órgano facultado para vigilar el cumplimiento de las normas dentro de un área de trabajo. También nos dice que es el encargado de facilitar la información técnica y asesorar a los trabajadores y patrones para el cumplimiento de dichas normas y poner en conocimiento a la autoridad judicial en caso de que algunas de las normas dentro de las áreas laborales se estén violando o cosas así. También realizan diversos estudios para ver que en realidad las relaciones dentro del área laboral entre los trabajadores y los patrones sea la más conveniente para procurar la armonía dentro del área de trabajo. Esto nos lo dice con fundamento en el artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo. Actos de inspección del trabajo se llevan a cargo de los inspectores de trabajo, que son personas especializadas para este tipo de cuestiones y llevan a cabo las siguientes funciones. Ellos son los encargados de vigilar las normas de trabajo a las que están sujetos tanto trabajadores como patrones y de los derechos y obligaciones que ambos tienen. También reglamentan el trabajo de las mujeres y de los menores, así como determinan medidas preventivas de riesgos en los trabajos y de seguridad para cada uno de los trabajadores. Deben visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo para verificar que en realidad se esté realizando el trabajo acorde a como debe de ser y con previa identificación al momento de hacer este tipo de inspecciones. También deben interrogar solos o ante testigos a los trabajadores y patrones sobre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas dentro del área de trabajo. Y deben exigir la presentación de libros, registros, documentos a que se obligan las normas de trabajo. De estas funciones que llevan a cabo los inspectores del trabajo se pueden entender como que también son auxiliares a los centros de conciliación y tribunales correspondientes, efectuando diligencias que les sean especializadas conforme a las normas de trabajo establecidas. También pueden disponer que se eliminen los defectos en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación hacia los derechos de los trabajadores. También se dice que tratándose de la Inspección Federal del Trabajo, pueden auxiliar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y estos también son los encargados de examinar los materiales y las sustancias que se utilizan dentro del área de trabajo. En términos generales, se puede explicar como que los inspectores de trabajo son aquellas personas especializadas y encargadas de que se lleven acorde las normas dentro de las áreas de trabajo respecto a los patrones y los trabajadores y que se cumplan sin llevar a cabo ninguna violación de los derechos de ambos. Son como un medio de conciliación, un medio de verificación que en realidad se estén siguiendo estas normas conforme a derecho. Estos inspectores se sujetan a diversas obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Dice que los inspectores tienen las obligaciones siguientes. En su momento que llegan a hacer su inspección, deben de identificarse con credencial debidamente autorizada ante los trabajadores y los patrones donde se vaya a realizar la inspección. Deben inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos. Deben practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores o cuando reciban alguna denuncia respecto a violaciones de las normas de trabajo. Esto quiere decir, si algún superior de estos inspectores les informa o les dice que tienen que ir a realizar una inspección a un lugar donde se esté violentando, donde se esté violando algunas de las normas establecidas en esa empresa o en ese establecimiento, estos deberán acudir inmediatamente a realizar la inspección correspondiente. Dice que también deben de levantar acta de cada inspección que practiquen con intervención de trabajadores y del patrón, haciendo constar las diferencias y violaciones de las normas del trabajo. Aparte, deberán entregar una copia a las partes que hayan intervenido
y tenerla a la autoridad que corresponda. El trabajo se integrará con un director general y el número de inspectores, hombres o mujeres, que se considere adecuado para el cumplimiento de las funciones que se mencionan en el artículo 540. Dice que los nombramientos estarán a cargo por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y por los gobiernos de las entidades federativas correspondientes. Formar parte de este órgano y ser un inspector se ocupa de ciertos requisitos que a continuación les mencionaré. Como primero, dice que se necesita ser mexicano, mayor de edad y en plena función de sus derechos, haber terminado el bachillerato o su equivalente, no pertenecer a ninguna organización de trabajadores o patrones, así como demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y la seguridad social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de las funciones que esto conlleva. Dice que también se queda estrictamente prohibido pertenecer a un culto si es que se quiere llegar a ser un inspector, y dice que no debe tener ninguna condición o no ser condicionado por un delito internacional sancionado con pena corporal. Encontramos causas especiales de responsabilidad de los inspectores de trabajo. Estas dicen que no practicar las inspecciones a lo que se refieren los artículos, el artículo 542, fracciones 2 y 3 de la Ley Federal del Trabajo, pueden ser responsabilidad de ellos, en este caso, de que se haga algo inadecuado o algo fuera de ley. También dice que asentar hechos falsos en las actas que levanten. Esto nos lleva a que si el inspector dentro de las actas o dentro de sus reportes correspondientes ingresa datos falsos o datos no verídicos sobre la inspección que realizó, esto también se le hará o se le atribuirá precisamente a él. La violación de las prohibiciones a que se refiere el artículo 544, recibir cualquier irregularidad que encontrasen durante su inspección. También nos dice que no cumplir las órdenes recibidas de parte de su superior jerárquico puede causarles a esto responsabilidad. No denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que omita el pago o haya dejado de pagar el salario mínimo general a un trabajador por su servicio. Este tipo de situaciones le serán aplicables diferentes tipos de sanciones dependiendo de cuál sea la gravedad de la misma. Se dice que puede llegar desde una amonestación, una suspensión hasta por 3 meses de su cargo o hasta la destitución. Para la imposición de estas sanciones se deberán aplicar las siguientes normas que nos especifica también la Ley Federal del Trabajo. Dice que el director general practicará una investigación con una audiencia del interesado. También, este mismo podrá imponer las sanciones señaladas del artículo anterior en las fracciones 1 y 2. Cuando el juicio del director general, la sanción aplicable sea la destitución, dará cuenta al secretario del Trabajo y Prevención Social, al gobernador del estado o al territorio o jefe de gobierno de la Ciudad de México para su decisión. Por último, nos dice que los reglamentos determinarán las atribuciones, la forma de su ejercicio y los deberes de la inspección del trabajo. Solamente para concluir, queda por decir que la inspección del trabajo es toda aquella investigación que se llevará a cabo dentro de una empresa o una institución para así verificar que se estén llevando de manera adecuada las normalidades o normas aplicables en esta área.